Gracias, gracias doctor Domínguez, en eso de fundador me hizo un poco viejito, pero así es. Todos vamos a tener un gran tiempo, tengo 27, 30 años ya en terapia intensiva, entonces sí, en realidad pues tengo mucho tiempo. Pero eso me ha servido para dentro de la evolución del tiempo entender un poco más de la ventilación mecánica. Un poco más porque cada día la ventilación mecánica va evolucionando, ¿no? Normalmente antes uno cuando se sentaba frente a un paciente y lo intubaba y venía un ventilador, uno lo conectaba, le ponía un relajante y se esperaba 2-3 días para que el paciente se adapte. Eso es lo que decíamos nosotros, se adapte el paciente, ¿no? Como que esperando 3 días el paciente solo se va a adaptar, ¿no? Y después le comenzamos a retirar el mercuronio y el paciente lo comenzábamos a querer manejar. Gran error, ¿no? Gran error, ¿por qué? Porque sabemos que la fuerza muscular se pierde en los primeros 3 días. Casi el 30% de la fuerza muscular diafragmática y pulmonar se viene en deterioro en los primeros 3 días de la ventilación. Entonces, ahora estamos en otra época, ¿no? Estamos en la época en que tenemos que, para manejar un ventilador, tenemos que saber fisiología, ¿no? Y la fisiología ha habido un boom en estos tiempos de que tenemos que aprenderla. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué estamos haciendo con el ventilador. Al final el ventilador es un equipo y alguien tiene que manejarlo, ¿no? Y tenemos que conseguir algo, que no haya asincronía, que exista una adaptación del ventilador. Pero para eso tenemos que hacer, ¿quién debe adaptarse? ¿El paciente al ventilador o el ventilador al paciente? El ventilador al paciente, ¿no? Eso es lo que tenemos que esperar. Pero ¿cómo vamos a lograr eso si no entendemos qué estamos haciendo? Cada botón que ustedes ven de ese ventilador que está a mi costado, ¿no? A mi costado izquierdo, cada movimiento que haga mueve una capacidad, mueve un volumen, vence una resistencia, actúa, vence una complacencia, moviliza una elactancia. Entonces, todos esos términos tenemos que tenerlo en mente, ¿no? Actualmente, y una de las indicaciones de ventilación mecánica es shock séptico, por ejemplo, que no estaba hace más de 5 años como una indicación. Ahora se trata de ventilar al paciente rápidamente, darle ese soporte, esa ayuda, pero también retirarlo rápidamente. Acuérdense que la ventilación mecánica solo es un soporte y así tenemos que verlo, como un soporte, como una prótesis, como una ayuda, como un equipo que va a tratar de ayudar a solucionar el problema. No es un medicamento, una medicina, pero ayuda muchísimo y ayudaría más si nosotros sabemos manejarlo, ¿no? Entonces en ese tema vamos a recordar algunas cosas de lo que es la fisiología. Esta es una foto muy antigua pero muy emocionante. Este es cómo se ventilaba antiguamente, ¿no? Copenhague en el año 50, ¿no? Miren, cada uno es un paciente crítico, ¿no? Está con una ventilación que era la ventilación negativa. Seguimos. Con este ventilador aprendí yo a manejar los pacientes, ¿no? Los pacientes parece que convulsionaban en la cama, saltaban, porque este es un ventilador. Si bien es cierto, estamos en la época de los procesadores, este es un ventilador a imán. Uno tenía que regular aquí el costado, ¿no? Uno regulaba cuánto se acercaba el imán y el paciente respiraba algo y se juntaban los imanes y le daba. ¿Cuánto le daba? Yo no sé hasta ahora cuánto le daba, ¿no? Hasta ahora no he descubierto. Solamente tenía un manómetro, ¿no? Acá había algo que se decía flujo, pero que no sabíamos qué era estas medidas, si era litros por minuto, centímetros de agua, presión barométrica, no sé. Y este era el mixer, el blender que tenemos, que ahora ponemos 0.21, 0.30, 0.41, hasta 100%. Si estaba hundido, 50%, si estaba hacia afuera, 100%, es lo único que teníamos, ¿no? Y este es un detector de apnea, tampoco entiendo hasta ahora, pero funcionaba. Pero ¿qué hicimos con este ventilador? Aprendimos a manejar ventilación mecánica, ¿no? Y se pueden asustar si hay neonatólogos que con esto manejaban los neonatos, ¿no? Con esto manejaban los neonatos en el Instituto de Salud del Niño hace exactamente 26 años. ¿No? Y teníamos, no uno, miren acá, MAR 7, ¿no? Había MAR 1, MAR 2, MAR 3, MAR 4, MAR 5, MAR 6, MAR 6, hasta MAR 10, ¿no? Y cada uno diferente, creo que era el color, porque nunca encontré nada nuevo. Pero este es el esquema fundamental al que nos vamos a enfrentar todos los días aquellos que manejamos la ventilación mecánica. Esto no ha cambiado, esta estructura no ha cambiado, lo que ha cambiado más es el monitoreo, ya ha cambiado lógicamente, ya no son imanes, son microprocesadores. Pero este es el tema, ¿no? Tenemos algo que es el ventilador, unas cosas que son corrugados, ¿no? Los filtros, entra hacia el pulmón, sale, ¿no? Y tenemos
un sistema de control, ¿no? Este sistema de control es el monitor, lo que tenemos en la pantalla, lo cual vamos a manejar. Se supone que estos son los botones: frecuencia respiratoria, presión de soporte y toda la programación que podemos hacer, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Pero para eso tenemos que saber y entender la anatomía de nuestro paciente, ¿no? Muchas veces nuestro residente dice que es difícil es intubar. Claro, si levantan la lengua y quieren encontrar la glotis, difícil, ¿no? Usted recuerde que, ¿no?, tiene una epiglotis muy laxa, muy pequeña, una cavidad muy estrecha, ¿no? Para poder, es larga y de situación proximal, o sea, tenemos que saber esto para poder conectar a nuestro paciente al ventilador. Acá no está sacando la lengua, sino está mostrando que la lengua es más grande que la cavidad oral. Y algo que nos preguntamos: ¿por qué usamos tubos y CAP? Esta es la razón, ¿no? Esta es la tráquea de un adulto, toda la tráquea, y esta es la de un niño, que es en embudo, ¿no? Es por eso que no usamos, por lo menos en el Instituto del Niño no usamos, tratamos de no usar, digamos, hemos usado en algunos casos CAP cuando tenemos pacientes con síndrome respiratorio, pero más del 95% no usamos CAP, ¿no? Y esta es la razón anatómica por qué no la hacemos. Si yo preguntara dónde inicia la vía aérea media, dónde se diferencia la vía aérea superior e inferior, la respuesta sería el cricoides, ¿no? Ahí se divide. Por arriba del cricoides, vía aérea superior; por debajo, vía aérea inferior. Tenemos acá la lengua, ¿no? Solamente para mostrarle el paladar blando, ¿no? Y este es el pequeño, que es la primera causa de obstrucción para la vía respiratoria. Algo que va variando y que nos enfrenta, que nos dice que tenemos que conocer mucho la anatomía y la fisiología, es que la variación que tenemos, ¿no? Recuerden, un neonato, por ejemplo, tiene a la altura de C3 la glotis, y así va avanzando C4 hasta C5. De acuerdo a la edad, este es el diámetro de la tráquea, va aumentando, ¿no? Llegando en el adulto a un diámetro de 10, y en los hombres diferencia un diámetro interno de 12 milímetros, ¿no? Pero la tráquea es así. Siempre recordar que el lado derecho es mucho más recto, ¿no? Pero solo quiero mostrarles, no decirles los números, ni que se aprendan tampoco los números, sino la variabilidad que existe, ¿no? La distancia, ¿no? ¿Qué hacemos cuando intubamos al paciente? Lo intubamos y, por estar seguro, porque no se nos sale el tubo, introducimos demasiado el tubo, ¿no? Y lo primero que tenemos es un tubo en un pulmón derecho, ¿no? Introducimos. Y después una telectasia y decimos por qué de esa altura. Esto es algo muy importante, la ventilación colateral. Algo que va apareciendo. ¿Qué es la ventilación colateral? Es aquello que tienen los adultos o los que tienen mayores de 1 año también, porque aparece la ventilación colateral a partir de 2 años, ¿no? Los poros de Kohn, que son las uniones. Miren los niños cómo son. Este es el alveolo y este es el alveolo terminal. Y este es en el adulto. Todas las facilidades que tiene. Tiene los poros de Kohn, los canales de Lambert y los canales patológicos interlobulares, ¿no? ¿Y qué favorece eso? ¿Qué favorece? Favorece a que no se predisponga a telestasis. ¿Por qué? Porque si pongamos que este alveolo, ¿no?, esté obstruido aquí, pero si tuviera un canal de Lambert, entonces el aire que viene por aquí a este alveolo pasaría a este, ¿no? Entonces, miren las dificultades que tenemos. Las dificultades que tenemos anatómicas simplemente, ¿no? No estamos hablando ni patológicas, solo son anatómicas y fisiológicas. La caja torácica es más flexible, ¿no? ¿Han visto cuando respira un niño? ¿No? Literalmente se le hunde el tórax, ¿no? Se le hunde el tórax, a nadie es capaz de hacer eso, pero a ellos, con la facilidad que se le hunde el tórax, las costillas son horizontalizadas, ¿no? De tal manera que eso disminuye la capacidad de fuerza. Las costillas deben ser oblicuas. El diafragma, siendo un músculo, realmente el principal músculo de la ventilación, tiene un problema, que tiene miofibrillas tipo 1, que son pobres en miofibrillas tipo 1. ¿Qué son las miofibrillas tipo 1? Quien le da energía al diafragma. O sea, aparte de ser un diafragma horizontal, aparte de tener un diafragma débil, aparte tiene las miofibrillas tipo 1, que son pobres, y esto hace que sea la fatiga muscular muy rápida. No recuerdo, no sé, en mi hospital a veces ha sucedido, no sé si en ustedes también, no creo, pero que de repente un bebé hace apnea, ¿no? Hizo paro, dicen, no, nunca hizo paro. Es el resultado, ¿no?, el problema fisiológico de tener pocos miofibrillas, ¿no? La frecuencia respiratoria la puse aquí, ¿por qué? Porque no porque decirle que el niño respira más rápido, algo que todos conocemos, sino que la ventilación mecánica, más allá de aumentar presiones,
en la parte pediátrica está yendo a usar más la frecuencia respiratoria como un arma en poder oxigenar mejor a nuestros pacientes. Acá vemos lo que más nos gusta, todo el árbol bronquial, el pulmón, ¿no? Uno siempre se pregunta, tiene 26 ramificaciones, pero está dividido en dos grandes grupos. Uno, como ven acá, la zona conductiva, ¿no? 16 ramificaciones conductivas y 10 ramificaciones que son la zona respiratoria. ¿Y qué es lo más bonito? Bueno, el alveolo, ¿no? Que está al final. Está el saco alveolar y donde va a estar el alveolo conjuntamente con el capilar. Acá siempre hay un aire turbulento y acá entra un aire laminar, ¿no? Porque al final, para que exista la ventilación, el aire va a entrar en forma laminar. Eso es en cuanto a la parte fisiológica, ¿no? Fisiológica. En cuanto a la mecánica pulmonar, ¿no? Tenemos algo muy importante, tiene que vencer resistencia. Todo ese árbol bronquial, esas 26 ramificaciones, hay que vencerlas, ¿no? Hay que hacer pasar un flujo. A veces ese tratar de vencer esa resistencia es donde aparecen, y digo así, aparecen entre comillas, es los famosos espasmos bronquiales, ¿no? Si no es simplemente el pasaje del flujo que le administra a través del ventilador y que va a pasar sobre unos conductos pequeños y va a producir un cierto silbido, ¿no? Entonces tenemos la resistencia, que esta va a estar aumentada por la longitud de la vía aérea, por toda esa zona conductiva que vimos nosotros, además por el tubo endotraqueal largo, ¿no? O sea, si la zona, digamos, el tubo endotraqueal es demasiado largo, también va a ser parte de la resistencia. En algunas oportunidades hubo estudios en que se cortaba el tubo, ¿no? Ahora felizmente los ventiladores tienen algo que se llama, no todos, pero algo que se llama compensación, ¿no? Entonces ha logrado de alguna forma superar esta parte. Y otra que también aumenta la resistencia es la disminución del radio de la vía aérea. ¿Y cómo se disminuye? Por secreciones bronquiales, ¿no? Rápidamente, ¿no? A cualquier secreción bronquial que pueda aparecer a nivel pulmonar, esto hace que el radio disminuya y produzca obstrucción y aumento de la resistencia. ¿Y qué va a pasar? No va a hacer que nosotros aumentemos la presión, aumentemos el volumen, ¿no? O aumentemos algún parámetro sin necesidad de hacerlo, solamente resolviendo este problema. La evolución de la resistencia y otro término, compliance, ¿no? Que acá vamos a ver, la resistencia es la que hemos conversado y otra es la compliance. La compliance es la distensibilidad, la capacidad de distenderse. La capacidad de distenderse es yo administro un flujo, un volumen o una presión a través de las vías aéreas y la capacidad de distenderse es lo que se llama compliance. ¿Cuánta compliance tiene? ¿Es muy poca compliance o muy buena compliance? Muy buena compliance significa que es muy distendible. Y existe la compliance, que es la compliance exactamente pulmonar, la compliance, que es la compliance pleural también, si tiene algún derrame, generalmente es virtual, y la compliance torácica, ¿no? Y todo esto se puede medir. La compliance pulmonar, ¿cómo la medimos? A través de el valor de la compliance estática. Y la compliance que miden los ventiladores normalmente, ¿no? Que miden y están, digamos, nos da siempre los parámetros, es la compliance dinámica. Pero la compliance dinámica es aquella que valora el pulmón más el tórax. O sea, cuando ustedes vean la compliance dinámica, ¿sirve? Claro que sí, porque eso nos da una evolución. Ustedes dicen, un comparativo puede ser y rápidamente con un PCR, ¿no? Si el PCR va subiendo, digo que va desmejorando, ¿no? Si va disminuyendo, va mejorando. Igualito la compliance, ¿no? La compliance dinámica puede servir como un parámetro para saber si mi paciente va mejorando o no. Porque puedo decir de que mi paciente está mejorando la compliance. Si mejora la compliance, la patología va mejorando, ¿no? Pero miren la resistencia. La resistencia del neonato de 0 años es de 80. O sea, 80 resistencia versus la resistencia del adulto, aquí falta un poco de escala, 0, ¿no? Llega hasta 0 la resistencia en el adulto, ¿no? Vean el gran problema que tenemos de introducirle presión. Por eso que uno tiene que tener mucho cuidado en manejar la presión inspiratoria positiva, ¿no? No todo se resuelve con eso, ¿no? Entonces, por este problema, porque siempre la resistencia va a ser muy alta, ¿no? Y la compliance a la inversa, ¿no?
Esta es la compliance, es una fórmula, no habla de la estática, la dinámica, no vamos a incidir en la fórmula, pero es el cambio de volumen conseguido con una presión aplicada, ¿no?, al pulmón o el tórax, ¿no?, la estática de 70 a 100 mililitros por centímetro de agua y la dinámica medida durante el flujo de aire, ¿no? El niño, la distensibilidad pulmonar está disminuida y la distensibilidad torácica está aumentada. Pero hay otra, ahí hablamos de la resistencia, hablamos de la compliance y ahora hablamos de otra característica que es importantísima, que es la elastancia. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han probado, bueno, todos hemos jugado carnavales, así que hemos inflado un globo de carnaval, ¿no? Cuando infla un globo hay una resistencia. Llega el momento que el globo se distiende y cuando deja de inflar se retrae nuevamente a su volumen normal. Eso es elastancia. Retraerse a su volumen normal, y es importante porque si el alveolo se quedara distendido no se produciría la exhalación del CO2, ¿no? Entonces la elastancia, la retracción elástica o elastancia es una propiedad alveolar que se refiere a que él vuelve a una forma normal. Entra la resistencia, se distiende el alveolo y disminuye a su tamaño normal. No es que se colapse. Recuerden, el pulmón cuando uno expira no se colapsa, ¿no? Siempre tiene un volumen, que es el volumen residual. O sea, después tenemos algo de fisiología en cuanto a presiones, ¿no? Existen gradientes de presiones. O sea, hay gradientes en todos los niveles. Hay gradientes en la vía aérea, hay gradientes transpulmonar, ¿no? Por ejemplo, la transpulmonar es la requerida para distender el pulmón, pero cada paso por el cual pasa el flujo de aire se llama gradiente, ¿no? Es una gradiente de presiones la que tenemos que vencer. La constante de tiempo. ¿Qué es la constante de tiempo? Bueno, se le ha puesto constante de tiempo y su otro nombre es TK, ¿no? Si ustedes leen, pueden encontrar TK. TK es simplemente constante de tiempo. Busqué por qué le han puesto ese nombre, pero no lo encontré. No sé si K significa tiempo. Pero es la constante de tiempo. Es la entrada, es el tiempo que se demora en la entrada y salida del aire al pulmón. Esa es la constante de tiempo. Y va a tener que ver mucho con la resistencia y la mecánica pulmonar, ¿no? Es la relación entre la distensibilidad y la resistencia. Esa es la constante de tiempo. O sea, entrada y salida. Es el tiempo que requieren las unidades alveolares para llenarse o vaciarse con cierto volumen. Se usa para calcular los tiempos inspiratorios e expiratorios. Esta es la TK, ¿no? El tiempo que toma el aire en entrar y salir de los pulmones. Esa es la famosa constante de tiempo, pero que tiene que ver mucho con la distensibilidad y la resistencia, que tienen que ver ambas con la mecánica pulmonar. Si es un pulmón sano, un paciente postoperado de un hematoma epidural que viene sano a operaciones, a la anestesista se le pasó el propofol, en vez de darle 1 por kilo le dio 2 y se durmió demasiado, ese paciente va a necesitar pocas presiones, ¿no? Es un pulmón blando, es un pulmón limpio, es un pulmón que no necesita, digamos, va a entrar y salir rápidamente en el aire, ¿no? Esto va a dar como resultado una constante de tiempo. ¿Que tiene una medida? No es una medida, ¿no? Lo que se da, sino es un tiempo utilizado, ¿no? Mayor o menor tiempo utilizado para entrada y salida de aire. En la mecánica pulmonar también tenemos que acordarnos algo que nos enseñaron en fisiología, ¿no? El libro de Dyson, ahí está, ¿no? Entonces tenemos que mostrar dos cosas. Nosotros en ventilación mecánica movilizamos algo importante, el volumen tidal, ¿no? Es aquello que no voy a incidir mucho porque va a haber en la práctica la programación de volumen tidal, solo mencionarle que movilizamos volumen tidal, y esto lo moviliza cuando programamos el volumen tidal o cuando programamos la presión inspiratoria positiva. Y tenemos otra que no es volumen, sino es capacidad residual funcional. ¿Quién moviliza la capacidad residual funcional? La presión positiva al final de la expiración. Es ella quien al mover, cuando movilizamos el PEEP, ¿no? Movilizamos capacidad residual funcional. Entonces, para optimizar nuestra oxigenación. ¿Y qué es la capacidad residual funcional? Es aquella que utilizamos, por ejemplo, cuando estamos en una piscina, nos sumergimos, ¿no? Y a veces hacemos carrera de quién dura más. Es esta la capacidad residual funcional, la que utilizamos para mantenernos oxigenados. Y es la que usamos
cuando manejamos la presión positiva al final de la vía aérea. Tenemos acá algo que está en rojo, ¿no? Miren, es rojo y acá en verde, ¿no? Es una línea que nos muestra la presión, que nos dice que cuando esté en verde, ¿no? Que es acá, es que hemos llegado a utilizar el volumen o la presión adecuada. Porque podría ser que yo, por proteger tanto a mi paciente, programe un volumen de menos de 4 por kilo y estoy en la presión roja. O por querer ventilarlo, entre comillas, bien, programe unos 12 por kilo porque quiero darle más aire y me pongo en la posición roja superficial. Lo ideal es buscar estar en la posición verde, o sea, usar el mismo volumen tidal fisiológico, ¿no? Este no puede dar problemas de sobredistensión y este problema de atelectasia. Algo que sí quiero que se grabe, es algo que vamos a repetir en la siguiente charla también, de repente van a ver la misma curva, pero es que esta es la forma de cómo tenemos que tener en mente cómo se ventila, o sea, fisiológicamente. ¿Nosotros qué hacemos? Inspiramos, ¿no? Y expiramos, ¿no es cierto? Inspiramos y expiramos. Cuando uno habla de ventilación mecánica la inspiración se llama insuflación y la expiración se llama deflación. Ese es el nombre, ¿no? La deflación e insuflación. Pero en las curvas, miren, en las curvas de ventilación mecánica, vamos a ver el tiempo inspiratorio. Quiero que vean bien el tiempo inspiratorio. A ver, miren acá, donde termina, no termina aquí, ¿no? Sino termina acá. Y aquí, esta parte es donde hay la apertura de la válvula exhalatoria. Los ventiladores, ¿qué hacen? Suben, llegan a la presión pico y aquí se abre una válvula exhalatoria en el ventilador y después inicia la expiración. Otro que tenemos es la presión positiva al final de la expiración. Todos tenemos PEP, ¿no es cierto? Nuestro PEP normal de todo lo que estamos aquí, más o menos es de 5, de 4 a 5, que es lo más fisiológico, en los pequeños de 3 a 4, ¿no? Pero todos tenemos PEP. Pero si yo preguntaría, ¿todos tenemos presión de soporte? No, ¿no es cierto? Porque la presión de soporte se activa solamente en ventilación mecánica. Y tenemos esta zona, ¿no? Es la presión inspiratoria pico, y tenemos esta zona que es la apertura. Entonces aquí esta parte es muy importante, porque aquí podemos hacer una medida que es la presión platón o la presión alveolar. Dos nombres, o tres nombres, ¿no? La presión meseta, para darle otro nombre, ¿no? Plató, alveolar, meseta. Pero ¿qué se mide aquí? ¿Qué tan importante es medir esto? La medida de la presión platón, que no debe ser mayor de 30, es la que nos dice cuánta presión está recibiendo mi alveolo, ¿no? Y yo debo de cuidar a mi alveolo, ¿no? Yo debo sobrepasar la presión. O sea, debo tener una presión no mayor de 30 en esta zona al medirla, ¿no? Entonces tenemos que no iniciamos de cero, iniciamos con el PEP, la presión pico, se abre la válvula exhalatoria y después se produce la expiración. Que la expiración, como sabemos, es pasiva. Pero algo también que no debemos olvidar es que el pulmón y el corazón es uno solo, ¿no? Para la función es uno solo. ¿Por qué? Porque nosotros ¿qué buscamos digamos, al final como objetivo? Optimizar nuestro BQ, ¿no es cierto? Entonces, optimizamos nuestro BQ, P, ventilación, y Q, perfusión. Entonces, no podemos dejar de lado el corazón. Por ejemplo, si queremos ventilar a un paciente y que es hipotenso, lógico que vaya a saturar. Tenemos que mejorar la presión. ¿Para qué? Solamente mejorando la presión vamos a mejorar la saturación. Entonces, en la interacción cardiopulmonar, el incremento de la presión intratorácica disminuye el retorno venoso. Recuerden que al insuflar demasiado el pulmón, el corazón va a disminuir su capacidad de distenderse. La ventilación con presión positiva incrementa la resistencia vascular pulmonar. Al ver más presión va a ser más difícil que los vasos pulmonares puedan transcurrir fácilmente. Se habla de que valores de volumen tidal mayor de 15 mililitros, bueno, espero que nadie use esto, ¿no? Normalmente usamos de 6 a 8,
¿no? Aumenta el tono vagal y disminuye el tono simpático. O sea, puede colapsarse el paciente. Aparte de muchas complicaciones más, ¿no? Entonces tenemos volúmenes pulmonares altos, limitan los volúmenes cardíacos y sucede, miren esta lámina. Esto es donde no queremos llegar, donde no debemos hacer. Esto es el alveolo, pero si yo uso mucha presión, este es el capilar, ¿qué voy a hacer? Voy a ventilar mi paciente, voy a distender el paciente, voy a distender el alveolo, pero voy a colapsar mi capilar, ¿no? Al colapsar mi capilar, solamente voy a producir del BQ, que es mi objetivo, voy a producir solamente la B y la Q, la voy a desaparecer. Entonces, al no haber una buena BQ, ¿qué va a pasar? No hay una buena ventilación-perfusión y mi objetivo, que es oxigenar las células, no se va a dar. Y para terminar esta parte, vamos a ver algo sobre los determinantes de la oxigenación. Rápidamente, miren, si yo quiero oxigenar mi paciente, ¿qué hago lo primero? Aumento FiO2. Pero como sé que el FiO2 también es tóxico, mayor de 60 por el tema de la regulación de la dismutasa, por la liberación de los radicales libres, entonces no puedo usar más de 60. Entonces tengo que buscar otra opción, ¿no? Otra opción es la presión media de la vía aérea. La presión media de la vía aérea es una resultante de todas las presiones. Es la resultante de la presión inspiratoria máxima, la presión al final de la expiración, la gradiente IE y el flujo. Ustedes recuerdan más fácilmente la presión arterial media, ¿cierto? La presión arterial media, si uno sube por arriba para los adultos, por arriba de 90, 80, 90, ya son hipertensos, ¿no? Bájale la presión, dale captopril o dale cualquier, para que le baje la presión, ¿no? Igual, si nosotros tenemos la presión media por arriba de 12 o 14, ¿no? Como el límite máximo 18, ¿no? Si sobrepasamos estas medidas, ¿qué quiere decir que estamos haciendo? Como la lámina anterior, estamos distendiendo el alveolo y estamos colapsando probablemente nuestros capilares. Y el BQ es 0. Entonces, la presión media, como dije, depende de todas estas presiones, del flujo, de la gradiente inspiración-expiración, porque acá nosotros, una de las opciones que tenemos desde el punto de vista fisiológico para optimizar la oxigenación, a veces es aumentar ligeramente el tiempo expiratorio, sin perder nunca esa relación 1-2 o 1-1. Solamente existe una modalidad, ¿no? Donde la inspiración es mayor que la expiración, que es una modalidad poco usada, la hemos usado poco nosotros, que es IRB, es ventilación con frecuencia invertida, ¿no? Que muy poco la hemos usado, pero se las comento porque de repente van a decir que no existe, pero sí existe una donde D es a la inversa, ¿no? El I es mayor que el E. La presión que es el PP y la presión inspiratoria máxima. Acá tenemos la relación, ¿no? En un gráfico, esta es la presión media, miren cómo sube la presión media y optimiza la gradiente alveolo arterial. Solo para mostrarles que mientras más presión queremos oxigenar al paciente, podemos optimizar la presión media en la vía aérea, pero teniendo en cuenta que si nos pasamos por arriba de 14 o por arriba de 18, ya podemos estar llegando hacia el otro lado. Muchos casos hemos visto en que bajándole un poco la presión positiva al final de la expiración, el paciente a veces oxigena mejor, sobre todo en los pacientes neonatos, ¿no? También tenemos otro problema, la eliminación del CO2, ¿no? Porque el objetivo fundamental de la ventilación mecánica es movilizar al CO2, ¿no? Y tenemos que controlarlo, tenemos que monitorizarlo. Siempre nos hemos preocupado de la oxigenación, ¿no? Y en la mente está que nosotros cuando manejamos ventilación mecánica, ¿qué hacemos? Vamos a oxigenar a nuestro paciente, ¿no? Está desaturando, vamos a intubarlo. No, la ventilación es para ventilar. Y si es para ventilar al paciente, tenemos que monitorizar algo que se llama CO2. Y sería ideal monitorizarlo siempre, ¿no? Quizás antes de intubación, durante la intubación y también después del destete, ¿no? Después de la intubación. Entonces, tenemos, al manejar el CO2, ¿qué tenemos que manejar para movilizar CO2? A pesar de que el mejor activador de la respiración es el CO2, ¿no? El CO2 es el mejor activador de la respiración. Tenemos la ventilación minuto, ¿no? La ventilación por minuto, que es lo que tenemos que mejorar, pero ¿cómo la mejoramos? Con la frecuencia, ¿no? Aumentando la frecuencia, o podemos aumentar el volumen de la ventilación pulmonar, que es la que la hacemos a través de la presión inspiratoria o a través de aumentarle el volumen
¿no? Si estamos en 4 por kilo, podemos hacer 5 o 6 por kilo, ¿no? De la frecuencia podemos manejarla con el tiempo expiratorio y el tiempo inspiratorio sin variar la relación IE, ¿no? Un error que a veces cometemos es movilizar todo y no nos damos cuenta que a veces invertimos la relación IE, ¿no? Y eso nunca debe invertirse, salvo en una modalidad que les comenté, ¿no? Y tenemos la ventilación pulmonar, la constante de tiempo, ¿no? ¿Qué cosa es la constante de tiempo? Del K, ¿cierto? Eso lo podemos mejorar disminuyendo la resistencia, un paciente de repente con broncoespasmo, alguna patología especial, un derrame, ¿no? Y por otro lado, la distensibilidad, ¿no? Por otro lado, tenemos la gradiente de presión, que podemos movilizarla con la presión al final de la expiración y la presión inspiratoria máxima. O sea, con esto quiero decirle que tenemos muchas formas de manejar el CO2, pero el CO2 es muy, muy importante en el manejo de la ventilación mecánica y su monitoreo debe ser permanente, ¿no? Porque si yo quiero oxigenar a un paciente no necesito intubarlo, cánula nasal, máscara simple, máscara de reservorio de no reventilación y puedo optimizarlo hasta el 100%, ¿no? Pero si necesito ventilarlo, necesito monitorizar el CO2. Bueno, es un ventilador y muchas gracias por